Bienvenidos, bienvenidas, un jueves más de Inspira con Amor. Estamos muy contentas y muy emocionadas de estar nuevamente aquí con ustedes, tanto Nelly como yo. El día de hoy tenemos un gran tema que abarca muchísimas áreas, entonces a lo mejor tendríamos que hacer a lo mejor 2 episodios de este tema. Hoy vamos a hablar de carencias afectivas. Bienvenida, Nelly. Gracias a todos, gracias por acompañarnos y apoyarnos siempre. Pues sí, ya con esta energía mutable que se está empezando a sentir, ¿no? Con como que de repente vientecito, como que cambia de clima. Bueno, esto es aquí en, en México y bueno, en algunas partes de México. Específicamente yo estoy en Guadalajara. Entonces, bueno, Andy comunicándonos desde Durango, Desde pero Durango. de repente ahí los climas, pues ya se empieza a sentir la energía mutable, ¿no? Del cambio, la llegada del otoño. Entonces, pues rico estar aquí otra vez y con este tema que suena bastante profundo y a la vez como muy general, pero lo que queremos hacer es como ir puntualizando cosas que van sucediendo y que nos van tocando, ¿no? Yo creo que desde la infancia, nos van moviendo y hasta que somos adultos, también como que lo olvidamos de Sí. repente. Olvidamos que tenemos esas carencias y nos cuesta trabajo como tomarlas o retomarlas. Así es, porque nos vamos a concentrar en la infancia y todos pasamos por ese proceso. Entonces, general, vamos a hablar de las carencias afectivas. Pues recordando que las emociones de nuestros pequeños son parte de cómo van a ver la vida. Entonces, tomarlos en cuenta. Lo que le platicaba a Nelly tras bambalinas es de a cómo a mí me fascina ir por la calle y si veo un niño, una niña, así como cuando veo a un vecino o vecina, siempre lo saludo, ¿no? Suelo ser muy, hola, ¿cómo estás? Así le digo a Nelly que parezco Barney, ¿no? Por todos lados saludando. ¿Por qué? Porque para mí existen, ¿no? Todo el tiempo los estoy viendo y para mí son personas eh, que tienen un valor al igual que los adultos. Entonces, así como saludo y me gusta tener como esta, pues no sé cómo se le podría llamar, como esta simpatía de decir los buenos días, los buenas tardes, todo esto también lo hago con los niños. Entonces, eso les genera, porque por lo general no se sienten, no están identificados con que los adultos vayan de un carro a otro y si veo un niño es como, ¡ah! Hasta le suben el vidrio de que, ¿por qué me saludó esa persona? Entonces, pero mientras más lo hago, veo que en sus caritas veo sus reacciones como de, ay, sí, qué padre, hola, hola extraña. Entonces, eso les va a generar, Como que sí existo, ¿no? ajá, ¿cómo me estás viendo? Entonces, Sí, eso tú sí les me va, ves. sí, les va generando una autoestima, les va a empezar como a activar que son parte de la vida. Y eso, sus emociones, es lo que van a hacer como ellos después lo vayan a reproducir, a replicar en tal vez otros niños, otros adultos, porque nos ha pasado, ¿no? Hay muchos niños que llegan y suelen ser muy amigables, suelen ser de hola. ¿Por qué? Porque ellos ven eso, a ellos los saludan, a ellos los toman en cuenta, a ellos los hacen sentir parte de este planeta, ¿no? De esta vida cotidiana. Entonces, parto aquí con esto, con una pregunta. Bueno, ¿el vínculo afectivo pertenece únicamente a la casa, a el hogar? ¿Por qué? Porque siempre, bueno, no sé, yo he escuchado mucho el de, no, para consentirlos o para chiquearlos o para X o Y, pues está mamá o está papá o es en casa, ¿no? Aquí venimos a corregir, a estudiar, a trabajar, a X o Y. Entonces, a mí me parece que cuando, en mi caso específico, si me dedico a la educación, es porque amo a los niños, no amo la infancia en sí.
Entonces eso lo aplicas, no lo puedes aplicar solo en una parte. No es como dentro de la escuela, eres muy amorosa, en mi caso específico, y sales y ya no. No, a mí me encantan los niños en todas las, sí, los trato por igual, ¿no? Los invito a jugar, sonrío, sí, porque el vínculo afectivo con los pequeños no pertenece, en mi opinión, únicamente a la casa. ¿Cómo lo ves tú, Nelly? Pues sí, justo esto que decías, son seres completos y somos seres vinculares. Entonces, desde el día uno de nuestro nacimiento, incluso en vida intrauterina, ya somos seres bastante sensibles. Entonces, yo creo que la vida afectiva y vincular se abre a todos los contextos en los cuales nos relacionamos, ¿no? Esto que dices, el saludo, el que te volteen a ver, el sentirte visto, el pertenecer a un grupo, pertenecer a una sociedad, eso me valida. Entonces, esto que dices es real, sucede en algunas escuelas, evidentemente no podemos generalizar. Pero en otras sí es como esta parte de aquí se corrige, aquí se da estructura, aquí se le da forma, cuando en realidad, y me viene esta imagen de que te decía de un borrador, donde borramos porque hay un error y en realidad no hay error sucediendo. Somos seres completos en desarrollo, en potencia, capaces de ir descubriendo nuestras virtudes. Entonces, ¿de qué va? Un niño ya es completo y simplemente está conociendo y desarrollando sus virtudes, sus capacidades, sus potencialidades. Y este ejercicio de a veces de borra aquello que salió mal, entonces se queda como muy grabado profundamente en el corazón porque creo que lo que nace de mí no está bien, ¿sí? Entonces esto de corregir, pues realmente en la escuela también abona, o sea, es como esa tierra nutricia donde también en la escuela tienes que empezar a generar, o sea, darle bonito, regar y demás. También ese ser vincular está en una escuela y está en un contexto. Si nos vamos a la parte de casa, pues también hay que conocer y permitir que en ese espacio florezca esa semilla que ya está sembrada, ¿no? Sí, totalmente. Y ahorita vamos a tocar como el punto más específico dentro de las escuelas, hablando de carencias afectivas, pero en realidad ahorita que te estaba escuchando platicar, se me venía a la mente. En las carencias afectivas lo vemos en sociedad, es decir, nuestro pequeño que no se sintió parte, que no tomaron en cuenta sus emociones, que tuvo carencias afectivas, de adulto lo replica y luego con sus hijos y así se va generación tras generación y es por eso que a veces en una sociedad, bueno, yo específicamente donde vivo, que ahora es Durango, noto muchísimo la diferencia de esta como, de esta, pues sí, como estas ganas de ser afectivo, de estas ganas de ser afectivo, de ser, yo soy muy así y aquí la sociedad suele ser un poquito más interpersonal, ¿será? O sea, como no tanto no se saludan entre sí. Digo, yo suelo ser hasta que saludo hasta que no Quien quiera. conozco, pues, o sea, todo el mundo. Entonces, yo sí sentí un gran shock, un gran así, un cambio de Guadalajara aquí, ¿no? En Guadalajara sí solemos ser como más cálidos, como más Empáticos, empáticos, como más así. Entonces, cercanos, familiares, o sea, muy en el exacto. vínculo del elemento agua que nos conduce nuestras emociones, ¿no? Todo, así que todo el tiempo estamos así, no, como muy así, muy externos, muy así, todo lo ponemos hacia afuera y todo lo queremos compartir. Y yo aquí he visto un gran cambio, ¿no? Y me llama mucho la atención que ahora que estamos dentro de la escuelita, pues la escuelita, como saben, se llama Educando con Amor, ¿no? Entonces, cuando doy informes sobre la escuela, me dicen, me llama mucho la atención el nombre. O sea, educando con amor.
Y o sea, me decían, es que bueno, ahorita precisamente en Durango los maestros están en huelga, entonces no hay clases. Entonces, los únicos que terminan perjudicados son los niños, ¿no? O sea, bueno, sabemos, digo, ya no me voy a meter como en temas de política o sociales, pero brinca mucho en la sociedad, en todas. Hablando específicamente yo aquí que vivo en Durango, brinca mucho cuando eres un ser afectivo. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene muchas carencias. No estamos acostumbrados a que nos tomen en cuenta, a que ¿cómo estás? Ah, caray, ¿te importa cómo estoy? ¿Sabes? Entonces, bueno. Es bastante fuerte que te volteen a ver. Mucho, mucho. Entonces, aquí sí he como que le he bajado tantito mi raya a saludar a los niños cuando voy así, porque no están acostumbrados. Pero tampoco voy a cambiar, ¿no? O sea, digo, vamos contracorriente un poquito. Pero sí quería como decir, es generacional, pues, esto de las carencias afectivas, y se van pasando y se van pasando, y lo vemos en la sociedad. Por ejemplo, No, ¿qué lugares? Ajá, y me gustaría compartir también que venimos de una etapa de pandemia también, así. donde se vivieron bastantes conflictos o se están viviendo o hay secuelas todavía, donde esto que dices, esta generación está transformándose, no está acostumbrada a que la observen, Sí, está acostumbrada a ver a través de las pantallas, está acostumbrada no al tacto, al contacto así sentido, o sea, de repente puede ser muy invasivo y hay que reconocer esa naturaleza sí, que a lo mejor solamente es una capita que de a poco se va a ir quitando, se va a ir separando en lo que empiezas a conectar otra vez otra con vez. esta parte empática, ¿sí? Porque a nosotros en nuestra infancia nos tocó todavía una sociedad donde salías a la calle y todo el mundo te saluda, o sea, mucho cordialidad vecinal, pues eran otros tiempos, ¿no? De repente las sociedades van cambiando, las estructuras van cambiando y de a poco vamos poniendo como esas barreras. La idea es que nos acerquemos otra vez a nosotros, conectar con nuestra naturaleza y decir, se siente agradable, se siente bien conectar con el otro, porque ese es un punto de encuentro. Totalmente. Reconocer nuestras individualidades y que tú y yo nos unimos en un punto y que puede surgir algo maravilloso de ese encuentro, ¿no? Claro, porque al final de cuentas nos terminamos de conocer siempre viéndonos en alguien más, ¿no? Así es. Entonces es por eso que es tan importante. Hablando específicamente de los niños, de cómo se viven las carencias en general en la vida diaria, me puse a pensar, bueno, ¿qué lugares conozco yo que tengan una atención agradable y llevadera para cuando vayan los niños, ¿no? Siempre es como de, ay, pero no me llevo a los niños, mejor que alguien los cuide porque pues ahí no es lugar para niños. ¿Qué lugar sí es lugar para niños, no? O sea, como que hay pocos. Por ejemplo, destacan algunos médicos, algunos dentistas, algunos hospitales que ponen área diseñada para niños, resaltan y destacan. ¿Por qué? Porque son los únicos, porque hay muy pocos. Y digo, ojalá decreto hoy, 15 de septiembre, que se ponga de moda que pongamos y que las áreas y los espacios también sean adecuados para los niños, ¿no? Porque son parte de nuestra vida. Todos tenemos un niño, una niña que amamos y que son parte de la familia. Entonces, destacan y brillan los médicos, los dentistas que se disfrazan y así reciben a sus niños. ¿Por qué? Porque estamos hablando su lenguaje. Y entonces ya no tengo miedo al dentista, ya se me hace padre ir al dentista, porque mi dentista se disfraza y me entiende y habla en mi idioma, ¿no? Entonces siempre buscamos como que el pequeño se adapte a la vida adulta y no nos ponemos a pensar, bueno, ¿y por qué no respetar su etapa y nosotros aprender un poquito, ¿no? Indagar poquito en la etapa en la que ellos específicamente están viviendo, ¿no? Fíjate que ahí yo rescato la labor aquí en Guadalajara, aquí en este espacio de Inspira con Amor, pues este ser me inspira muchísimo, que es el doctor Alejandro Ríos,
que es un gran pediatra, que justo hace eso, o sea, su consultorio está dispuesto completamente con la información que el niño necesita, desde el lenguaje de la alimentación, de qué necesita, si las vacunas, por qué son las vacunas, o sea, resuelve sus dudas y todo su espacio es bastante, pues agradable para tratar de hacer lo menos invasivo posible y crearles ese entorno de natural, pues para ellos, ¿sí? Eso está Tiene otro padrísimo. espacio también muy lindo que es, creo que se llama Sendas, que es de yoga, movimiento y tienen actividades maravillosas. Se me hace muy interesante. Y como decías, tras bambalinas, eh, Kitsania, yo creo que los que han tenido oportunidad de conocerlo, bueno, el niño que ha ido, pues quiere volver a ir otra vez porque Totalmente. es que puedo hacer las cosas que hace el adulto o me siento parte de este entorno, de esta sociedad, no, las cosas están a nuestra altura, están a nuestro tamaño, o sea, puedo ser lo que yo quiera hacer, puedo experimentar simplemente. Y hablamos también de este ejemplo que te digo, de repente que entras a una casa y hay algo que llama tu atención y el niño por curiosidad quiere tocarlo y no lo puede tocar, ¿no? O sea, como que no están adaptadas incluso a las casas o nuestras propias casas, sus Totalmente. habitaciones, como a la altura de ellos, obviamente hay etapas y vas evolucionando con esas etapas, se trata de Claro, crecer, ¿no? exacto. Pero vamos viendo en qué etapa están moviéndose. Esta parte de los restaurantes se me hace interesantísima porque pues nada más encuentras que lugares de hamburguesas y Pura de comida que es rápida. chatarra o exacto, comida rápida, donde de repente pues el jueguito ahí que puedes hacer uso de él, pero restaurantes donde, fíjate, yo me acuerdo en mi infancia, me encantaba ir a un restaurante donde sobre las mesas tenían, el mantel era papel craft y te ponían sobre la mesa Ah, sí, las crayolas. sí. O sea, claro que decías, no importa cómo era el menú del lugar, no, o sea, no importaba eso, era como me estoy siendo observado, bueno, más bien visto, estoy siendo Ujú. validado como un ser que viene a este espacio y me reciben de Eso. esta manera. O sea, creo que esta parte de las carencias afectivas surgen cuando no me siento visto, cuando no me Exactamente. siento validado, cuando no me siento escuchado, cuando no me siento parte de. Exactamente. Le diste al clavo totalmente con el comentario, porque son muy pocos de restaurantes, son muy pocos lugares de la vida cotidiana donde tenemos que ir y te la piensas 2 veces, porque si tienes hijos, si tienes sobrinas, si tienes un niño en tu familia, es como, dices, no, es que no está adaptado, ¿no? El mundo no está adaptado ¿Adaptado para qué? para, 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 El para, niño se tiene que adaptar a ese lugar. exacto, y siempre ha sido así. Y hoy quería que pusiéramos esto sobre la mesa. ¿Por qué? ¿No? Por qué no hacer nosotros el cambio? ¿No? ¿Por qué no dejar de ver al niño como, como un signo de pesos? Porque no veo al niño realmente, veo a los papás, ¿no? O sea, sino, no, realmente hacerlo parte, que se sienta, yo creo que crearíamos niños totalmente eh, diferentes, con una autoestima pleno, con una autoestima completo. Yo así, no me puedo morir sin ver una generación así, ¿no? Que se sienta incluida y que se sienta parte en el sistema. Siempre es como, yo estoy pequeño y volteo a ver a grande al adulto, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros nos empezamos como a incluirlos también, ¿no? En todos estos espacios, lugares públicos, restaurantes, médicos, etcétera. Y ahora Sí, específicamente, integrarlos. integrarlos, exactamente. Y ahora Que específicamente, si hay lugares, perdón, que no, no, nada no, más no, no. terminar ahí, que si hay lugares que hacen eso, por ejemplo, en los cines, o sea, los banquitos, en espacios donde se dan obras de teatro, también, aquí recuerdo uno donde ponen cojines, o sea, sí están los otros sillones, pero te doy una herramienta con la cual tú te puedas, o sea, te puedas sentir cómodo en este espacio, o sea, porque perteneces a este espacio, ¿no? Yo creo que incluso esta parte en restaurantes, poder tener vasos o que ellos se puedan servir Servir, o platos especiales, bueno, quitemos la palabra especial, sino que de alguna a su manera tengas medida. una atención, ajá, platillos, ¿no? También de repente el niño no come, o sea, la misma cantidad de un adulto y entonces tienes que
pedir, porciónalo, o sea, como tener estas facilidades, entendiendo que, que el niño necesita otra condición en esta etapa. Ya en las que siguen, pues va evolucionando, ¿no? Pero creo que sí también hay que rescatar los espacios que sí los tienen, como también el trompo mágico aquí es un lugar donde los niños se pueden desarrollar en ese entorno a su medida, ¿no? Y que te da esta gran capacidad explorativa, así como los espacios como bosques o parques o lugares así, pero que sean más, ¿no? Que se Sí, sientan parte de. sí, y de hecho, precisamente era lo que yo estaba comentando el día de ayer. Guadalajara es un estado muy privilegiado. Es el tercer estado más grande. Está antes Monterrey, me parece, y tiene varios espacios para disfrutar con niños. Pero cuando vamos conociendo diferentes estados de nuestro México querido, vamos viendo y yo he podido percibir eso. ¿Y aquí qué puedes hacer con niños? Y es como, pues hay algunos pues que no tienen parques públicos, que no tienen un zoológico, que no tienen, como que nos saca tantito de, entonces, Guadalajara es muy privilegiado. Y con nuestras posibilidades en el estado que nos encontremos, que los niños sean parte, ¿no? Así sea un parque, como tú bien lo dijiste, un parque, que haya más parques, que haya, pues sí, más lugares donde podamos interactuar con nuestros pequeños, ¿no? Porque luego no salimos de los mismos. Entonces, Guadalajara sí, Es la verdad. más, rescato, ahorita me estoy acordando, ¿sabes de qué? De librerías Gandhi. Bueno, mis hijas aman porque pueden sentarse, o sea, pueden tomar el libro que deseen y pueden elegir, pueden salir con el libro que sí eligieron, ¿sí? Porque pueden estar una hora viendo cuál les gusta más y a lo mejor en otras librerías no. Y realmente rescato a esta librería porque sí los observan y les han dicho, puedes abrirlo, a ver si te gusta, si es el que te quieres llevar, y entonces es con esta seguridad que vas a tener en la adultez para decir, puedo elegir, porque me doy este espacio Exacto. para elegir, ¿no? ¿Por qué? Porque desde mi infancia me sé capaz de elegir. ¿Por qué? Así, Porque pertenezco, porque me observan con estas virtudes que tengo. así es. Voy a poner una librería aquí, porque no tenemos Muy librería. bien, muy bien. Ahora hablemos específicamente, bueno, dentro del aula, las emociones son un factor en el aprendizaje de los niños. Entonces, ¿por qué hablar de carencias afectivas dentro de las escuelas? ¿No? Hay un tabú, hay una tradición de esta famosa maestra Tronchatoro, ¿no? Ustedes saben que yo soy fan de esta palabra que se llama amor. Entonces, dentro del aula, no pueden imaginarse lo diferente que se vive si tú preguntas al alumno cómo te sientes hoy, cómo llegas. O sea, ya desde ahí, ya lo tomaste en cuenta, ya desde ahí él te puede platicar, no, pues es que fíjate que estoy preocupado porque mi mamá está enferma y ta, 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 ta. De ahí creas un vínculo. Cuando creas este vínculo con tu alumno, cuando el alumno te empieza a tomar cariño, te empieza a tomar aprecio, entonces eres importante para él, entonces porque eres importante para él, te va a prestar atención. Entonces es ahí donde yo maestro, yo maestra, introduzco el tema que quiero hacer, el conocimiento que quiero dejar marcado y todo empieza a crearse naturalmente. Entonces, a veces pensábamos, bueno, que el maestro nada más tenía que ir y enseñar lo que la currícula decía, ¿no? Español, matemáticas, etcétera. Pero este espacio, es más, hasta había una maestra específica a veces en las escuelas que hablaba sobre las emociones de los niños. Entonces, no, a veces las dejamos como muy aparte. Y de verdad que esta es la fórmula para que un niño se sienta y aprenda correctamente, que se sienta pleno, que se sienta feliz
entonces va a poder aprender dentro del aula, ¿no? Porque nos toca ver a nosotros como docentes muchas carencias y también tanto dentro del aula como te puedes dar cuenta cómo vienen de casita, ¿no? Porque también tienes esa oportunidad de que te platiquen o simplemente cómo los ves, ¿no? Si llegan un poco descuidados o el cabello así o las uñas largas y empiezas a ver como estos dos puntos en donde se pueden tocar el tema de carencias afectivas, desde cómo viene a lo mejor en casa la carencia o cómo dentro de la escuela se están haciendo, se están formando las carencias, ¿no? No sé Sí, qué así es. es esto, Nelly. Sí, yo creo que es un tema importantísimo porque al final de cuentas, yo creo que cabe destacar que nos vivimos por triadas, ¿no? La casa, la escuela y el niño. Todos necesitamos colaborar para llevar a cabo esa triada. Entonces, si todos trabajamos en pro de eso y observamos qué es lo que está sucediendo, como esto que dices de eh, por qué el niño llega acelerado todos los días, por qué el niño todo el tiempo sufre de hambre, por qué todo el tiempo el niño llega medio con el cabello mal peinado o no sabemos y no podemos emitir un juicio ni siquiera por parte del espacio educativo porque no sabemos qué está sucediendo en en la escuela, en la casa, en el hogar, con la familia, porque pasa cuando recién tienes, si la mamá acaba de tener un hijo, que viene el hermano, entonces es como, ¡ah! ¿Qué pasó? Es un descuido total, pero ya, o sea, sin este juicio te abres a hablar con él y dices, oye, ¿cómo le estás pasando? ¿Qué hay de nuevo en tu casa? ¿Cuáles han sido los cambios? ¿No? Entonces, yo creo que quitarle el miedo al conflicto, ¿no? Que fue una de las palabras que te decía que hoy era como importante para mí tocarlo. La maravillosa capacidad que tiene el conflicto y que de repente rechazamos. ¿Por qué? Porque eso nos pone en un punto de encuentro entre el yo y el otro, o el yo y el nosotros, ¿no? Y entonces el conflicto surge de que no están sucediendo las cosas como yo creía o pensaría que deberían de suceder. Y gracias al otro, como ya hemos hablado muchas veces, es que nos damos cuenta de estas carencias que hay de este lado y a lo mejor los niños nos los hacen ver, tanto en casa como en la escuela, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos empezamos a tomar y a reconocer estas carencias afectivas? Y voy a poner un ejemplo. A veces en la escuela, como esta maestra Chatoro que dices, de repente es irritable, irascible, gritona y mandona y las características que le quieras poner, ¿no? Pero es que hay mucha carencia ahí, ¿sí? Y de repente cuando no hemos transitado por eso y no hemos sanado o por lo menos reconocido nuestras emociones, que alguien frente a mí o este grupo se salga de control o algún niño me haga una pregunta incómoda y yo no sepa responderla, pues bueno, o tengo que elevar la voz. Si todo el mundo está gritando, yo elevo más la voz y entonces vamos a entrar en esta lucha de poder y en este conflicto, ¿no? Y entonces, ¿a dónde nos va a llevar eso? O sea, hay dos zonas que no se están reconociendo, ni el adulto ni el niño. Y este es el punto del encuentro del cual hablo y que me gustaría rescatar, que sería como, bueno, háblame de eso, ¿no? Tanto en casa como en la escuela. Si algo está sucediendo, ¿por qué como niño tienes la necesidad de, es que yo no quiero hacer, por poner otro ejemplo, ¿por qué vamos a hacer esto, maestra? ¿No? ¿O por qué tal cosa? Esas preguntas incómodas que suelen surgir por ahí y es, bueno, hablemos de esto. ¿Por qué no te gustaría llevarlo a cabo? O sea, profundizar en qué está sucediendo, ¿no? O sea, en lugar de evadir, te sientas, te callas y es porque todo el grupo lo va a hacer, Sí, ¿no? porque yo lo Sino, digo y cantar. exacto, empezar como a ver qué es el regalo maravilloso del conflicto, que yo creo que nos da el gran regalo de ser creativos, porque necesitamos soluciones ante el conflicto, ¿sí? Y lo único que nos da la capacidad de solucionar es nuestra creatividad. Ok,
Y te ha pasado seguramente, si el grupo hoy no está listo para vivir esta experiencia, bueno, ¿para qué sí está listo hoy, no? Encontremos la forma de solucionarlo, Sí, ¿sí? claro. Entonces, pues yo creo que es estas carencias afectivas, lo principal es yo creo que validar las emociones, validar lo que está sucediendo, porque como nos decía Carl Gustav Jung, lo que resistes persiste. Entonces, al poner esta barrera y este límite de no ver qué hay más allá, se va a sostener ahí. O sea, no vamos a transformar esta infancia que está pidiendo que nos transformemos, que reconozcamos, que validemos, que escuchemos, que todos formamos parte, que todos somos parte de este entorno, ¿no? Totalmente. A mí me ha pasado que mi sobrina dentro de su escuela es como, es que mi maestra humilló, porque bueno, ella conoce y hemos trabajado mucho el tema de las emociones, ¿no? Entonces, es que tengo una maestra que humilla a un compañero, ¿no? Entonces, ojalá llegue un día en el que yo tenga que dejar de explicarle, bueno, es que tú no sabes, le digo, tú no sabes, y eso está bien, ¿no? Está bien el punto de empatía, porque yo siempre le marco, tú no sabes lo que esa maestra o ese maestro está viviendo, ¿no? Tal vez ella tiene que ir a dar clases, pero tiene la carga de que tiene a su hijo enfermo y que tiene a su mamá en la casa X, ¿no? Tiene muchas cosas en su cabeza, mi amor, le digo. Y me dice, pero ¿por qué contra los niños? Y yo, bueno, es que ella no se da cuenta, ella no se da cuenta, pues le digo, los seres por naturaleza no somos malos, pero hemos vivido con tantas carencias que no hemos ni reconocido ni replanteado. Es decir, yo no he sanado eso, entonces voy a replicarlo, y voy a replicarlo, y lo hago, y lo hago, y lo hago. Ojalá llegue el día en el que yo tenga que dejar de explicar por qué el adulto actúa como actúa, y simplemente nosotros darnos cuenta de lo que nos hace falta, de estas carencias que hemos tenido, perdonarlas y sanarlas, como lo hemos estado hablando en muchos episodios, y entonces poner atención en si lo que yo estoy diciendo está afectando, y más a los que nos dedicamos a trabajar con niños. O sea, trabajamos con ellos, los niños están la mayor parte del tiempo o gran parte de la mañana en las escuelas, ¿no? Entonces a mí sí me genera como todavía inquietud el cómo es que sigamos existiendo adultos que todavía humillan a seres pequeños, individuales, pues sí, que están apenas como desarrollándose, que todavía exista este maestro, esta maestra que grita y se siente superior, es como, mi sistema no lo entiende, me causa así como cortocircuito. Entonces, sí, Y como, es que todos somos seres humanos heridos en algún momento. La única diferencia es que algunos nos hacemos cargo, ¿sí? Nos hacemos cargo de estas carencias afectivas y que es la palabra ahí sería la responsabilidad, que hablábamos de la habilidad para responder. ¿Qué pasa si yo, como en el gimnasio, día a día empiezo a trabajar en esta responsabilidad de resignificar la palabra responsabilidad, ¿sí? Desde eh, habilidad para responder, es como, ok, me voy haciendo consciente. Este ejemplo que ponías, de repente la maestra, desde todo su contexto, que a lo mejor la lleva al límite y que es más fácil humillar a alguien que yo creo o siento que está más abajo, porque yo en algún momento de mi vida probablemente transité esa emoción, ¿no? Entonces, hasta que no haga consciente lo inconsciente, dice Jung también, el inconsciente dominará mi vida y yo le llamaré destino, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? No hay bueno ni malo, simplemente es, ¿sí? No, porque de repente juzgamos y me gustaría ahí también poner un poquito esta parte de, en lugar de bueno y malo, consciente o inconsciente, porque muchas veces actuamos de forma inconsciente, tomando este ejemplo de la maestra que se vive de repente en estas situaciones, estoy siendo inconsciente en ese momento y no quiere decir que yo soy malo.
es que no me está dando mi posibilidad en este entorno de acuerdo a lo que soy y a con lo que me construí o me constituí, con estas carencias afectivas, con estas creencias, con todo esto que me forma a mí, y no tengo la conciencia en ese momento de poder actuar de otra manera. Lo interesante sería activar este GPS, de decir, este conflicto que está sucediendo aquí es este punto de encuentro que me va a llevar a mí a conocer qué sucedió y hacerme cargo de esa carencia afectiva que en algún momento transité y que he reiterado y reiterado como mecanismo de defensa, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es donde yo hago la invitación a la terapia, a consultar a un terapeuta, sobre todo hacer toma de esencias florales y lo maravilloso que son las flores de Bach, que de verdad con el corazón en la mano les digo, hacen grandes procesos de transformación interna, a reconocer nuestras carencias afectivas, y sobre todo, ¿por qué? Porque no somos seres únicos en este espacio, sino que siempre hay un encuentro entre el yo y el otro y convivimos y de esa manera mantenemos el equilibrio y la armonía. Entonces es una maravillosa herramienta que nos va a ayudar a entendernos, a gestionar y a encontrar estas carencias que nos hacen que detonemos de repente así de, no, ¿cómo puede ser esto? Y conflictuarnos por muchas cosas en la vida, ¿no? En alguien más. Entonces, ya a mí me encantaría cerrar con esa palabra que dijiste, tan importante con el valor de la responsabilidad. Seamos responsables de así como somos responsables de nuestros triunfos, seamos responsables también de esos huequitos que hay que rellenar, sanar, abrazar, para no replicar en nuestras próximas generaciones. Y bueno, inspira con amor, te va a invitar a regalarle una sonrisa de adulto a niño y que siempre nuestros peques se sientan parte porque son parte. Así es. Muchas gracias. Bueno, y también yo quisiera rescatar la escuela Educando con Amor, que se den la oportunidad de asistir, de tomar una sesión, de involucrarse con los niños. Todo el material está dispuesto para ellos, para que se conozcan, para que experimenten, para que indaguen, para que tienes este equipo de contención donde sabes cómo acompañar, ¿no? Entonces me gustaría invitarlos a que formen parte, que les gane esa curiosidad de experimentar y de asistir a este lindo espacio que ha sido creado con mucho amor para los niños del presente y para los niños del futuro y para los niños que hicieron su trabajo mucho antes. Muchas gracias, Nelly. No se olviden, próximo